Hola tribu, bueno, el panorama es menos abrazador, menos favorable e incluso apoyado en informes de la OCDE, en informes de diferentes estamentos, incluso de las fuerzas del orden, del PNUD. Y pues es un poco omnimioso un escenario, por ejemplo, la fuerza pública indica y tiene como tesis que la gobernanza en Colombia es policéntrica, el poder del Estado es infraestructural, hay erosión de la democracia, hay fragmentación de los partidos políticos y los enfoques contemporáneos de seguridad multidimensional y de seguridad humana son un contexto para uno de los principios para configurar pues este riesgo en lo que demarca la estrategia, y encuentran unos matices que indican que no es la ausencia normativa en sí, sino la brecha persistente entre la arquitectura institucional y el desempeño territorial. Indican que hay un nivel de interseccionalidad entendida como desigualdades interseccionales que se refieren a las diferencias en la experiencia de opresión que resultan de la interacción de múltiples factores de vulnerabilidad como el género, la clase social, la etnicidad, la edad o la situación migratoria. Hechos que se entrelazan con estructuras institucionales y las políticas públicas. En un informe del PNUD indican y reconocen que en Colombia el ejercicio de buen gobierno debe favorecer el desarrollo a largo plazo del país, la cohesión y la agenda de competitividad y prosperidad, sobre todo en el allegado entre el diálogo que existe y lo incluyen en sus informes como tal la Comisión para el Desarrollo de las Naciones Unidas como recomendaciones para el ejercicio de buen gobierno del PNUD e Idea Internacional del 2025. Las recomendaciones se enfocan en 6 líneas principales de trabajo. El acápite 3 indica la transformación de los discursos sobre desigualdad que prevalecen en las élites y la ciudadanía. Como que hay un interés demarcado todavía en el constructo y en los análisis de tipo positivista, en indicar que el subdiscurso es que debe prevalecer una distancia entre los discursos de la élite y la ciudadanía. Entonces, las políticas públicas se pueden leer de múltiples vías, no necesariamente lo que se encuentra, sino al ojo del observador qué es lo que planean encontrar y qué tanto dista lo que diseña la información que recaba con los resultados que esperarían encontrar. Entonces prevalece esto, al igual que se entendía hace mucho tiempo en Colombia si se superaban o no se superaban este tipo de factores relacionados con las desigualdades desde el punto de vista complejo. Allá hay unos niños jugando y todos están hablando y yo estoy haciendo un análisis de política pública. Ellos todos están hablando. Yo soy la última que empecé. Ellos también todos escuchan. Aquí estoy en un escenario donde todos están hablando.
yo estoy hablando algo formal, las personas están en un ejercicio lúdico y entonces que lo mío sí es ilegal en un escenario de esto porque estoy tratando un asunto estructural y no lo estoy haciendo desde la calle. Entonces, por ejemplo, aquí queda, por ejemplo, demostrado el discurso. El acto conveniente o inconveniente de que se traten temas estructurales que no estén en los horarios demarcados para que la gente pueda dialogar sobre X o Y asuntos, pero si desde el punto de vista de la persona que administra el sitio, si hablamos de instituciones de poder, de los que se supone que tienen el poder, no lo han indicado, entonces no se puede hablar de ello. Entonces es algo paradójico que lo acabo, por ejemplo, de comprobar así fetichemente, hablándolo desde el punto de vista emocional, pero bueno, todo es superable, ¿no? Porque pues independientemente fui la última persona, por ejemplo, que empezó a expresarse libremente en el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión, pues no estoy haciendo nada ilegal. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando me encuentro con un texto de esos, por eso muchas veces no me gusta ir a la literatura formal para encontrarme con este tipo de constructos, porque realmente la teoría kantiana no es uno de mis más favorables ejercicios. Creo que todavía nos siguen etiquetando y queriéndonos enmarcar en unos márgenes de que si te comportas así, entonces serás aceptado. Si no te comportas así, no serás aceptado. Ya es un plan sistemático que rebasó estos 4 gobiernos de izquierda. Este informe lo emitieron en el 2025. Entonces, realmente ve uno en esos visores que no pasó nada en estos 4 años de gobierno, porque ese es el calificativo que nos están imperando. Entonces, por eso siempre insistí en esos 4 años, se tuviera mucho cuidado con el discurso, se tuviera mucho cuidado con la estigmatización en doble vía o vía múltiple, porque no es a toda hora victimizarse, porque el hecho también de estarse sintiendo vulnerabilizado tantas veces, pues eso también genera más vulnerabilidades. Y es no tener la capacidad de superar las situaciones. Y lo mismo lo tradujo al país. Entonces ya era como un plan determinado que durante todos estos gobiernos ha agudizado más. Y a la postre, sin saber quién ganaría en el periodo siguiente, ya estaba demarcado quién ganaría. Si es por estos párrafos de lógica de analistas de la fuerza pública, del PNUD, de la OCDE, es como decimos en el algol popular, esto ya estaba cantado. Acabo de tener una experiencia bastante compleja en la sede de Abelardo de la Espriella. Entonces recaba también esto. Pensé que habían superado el gueto de exclusión social, como lo manifesté en anteriores vídeos. Pensé que con haber ganado habían superado esto, habían entendido que era realmente entrar a un periodo en el que ya otra vez posturas no de izquierda tuviesen el poder. No lo han superado. Entonces, si hay esta lógica de discurso, hubo esta lógica del discurso frente al visor de los analistas, de los más fuertes que nos sirven para apalancarnos en convenios multilaterales, lo que se nos viene y lo que es, hay unos hilos de política pública que lo último que uno pensaría es que se desarrollase por interés propio y por el seno del mismo equipo de gobierno entrante. Entonces, si ellos no superan sus propias barreras, pues no esperen que nosotros les vayamos a resolver las situaciones. No me sitúo en la contraparte de Iván Cepeda porque es igual, porque no parecen de izquierda, son incluso más elitistas, entre comillas, más exclusionistas, no elitistas, porque todos se sienten, a pesar de que no tengan demasiado, se sienten de la élite.
Entonces se sienten un paso más arriba. Yo no lo llamo élite, porque hay personas que nacen con dinero. Ellos no tienen la culpa de nacer con dinero, ellos no tienen la culpa de que provengan de familias de empresarios. Son personas que tienen unas responsabilidades frente a la sociedad ya enmarcadas, quieranlo o no, desde antes de nacer. Es distinto a las personas que se creen sin tener, o simplemente que porque tú tienes ingresos económicos superiores a otras personas, entonces tú los discriminas y los excluyes. Pero no se ponen a ver, de pronto las capacidades técnicas de esta u otra persona pueden ser superiores a mí. Y aquí en ningún momento hablan de ese tipo de factores al hablar de desigualdades. Solo hablan del ejercicio pueril, positivista, porque tú puedes ser rico, pero puedes ser cero administrador, cero gestionar emociones, ser drogadicto, ser drogadicta, ser dependiente del apoyo social, de la aprobación social, infinidad de trastornos mentales. No te puedes salir de tu zona de confort porque te dan fobias, te enfermas, te pasa de todo. No eres capaz de trascender las brechas en los ricos no se llaman retos por superar, sino techos de cristal. Ellos tienen otros términos, por ejemplo, para nombrar las mismas situaciones. Entonces, esos techos de cristal tienen que poderlos superar, porque no es suficiente con que hayan quedado en el poder. No se posesionó el dignatario. Sé que hay una sistematicidad que está otra vez fabricando esto, porque muchos estrategas, expertos entramos al sector, trabajamos con la población, intentamos superar la situación, pero ha habido un efecto rebote y están estigmatizando, están individualizando las causas del conflicto e individualizando, valga lo redundante, en individuos. Eso uno es segregacionista en doble vía. Dos, son tendencias nazistas a culpabilizar, a buscar individuos, no líderes. Esas son tendencias supremacistas a buscar identitarios. Sí existe el término alter egos de actores en conflicto, ya no les es suficiente. Y eso es una de las variantes de mutación del conflicto que les acabo de les he indicado hace varios tiempo, y por más que quisimos, no fui la única estratega que lo sugirió o lo detectó, porque lo detecté, no fue porque me lo copiaron, no fue porque me lo chiviaron, no fue porque me dijeron investiga esto, analiza esto, tú qué piensas sobre esto, no. Entonces es algo impropio, ya les indiqué por qué en anteriores vídeos, los que siguen el hilo. Entonces encontrarse en un escenario como este, completamente ecléptico, muy cerrado a los círculos de direccionabilidad ya establecido, en un sentido poco incluyente, ¿sí? Porque los círculos alrededor están en esa tónica. Entonces todavía hay desgaste, hay estigmatización en ese sentido, a pesar de todas las posibilidades aparentemente que puedan tener. En ese sentido todavía no concretizan el ejercicio y encarnar un ejercicio de cara a gobernar una nación o a representar los estilos de gobernanza de una forma que dé confianza. El hecho de estar cerca de las estructuras de poder no quiere decir que se tenga el poder, ni que se sepa qué o en qué consiste eso. Entonces es prácticamente, por eso digo, es una pena que hayan infiltrado, los que están entregando el gobierno hayan infiltrado al ejercicio de la espriella. Todavía hay un camino por recorrer de desintoxicarse. Muchos les quisimos ayudar, pero no permitieron. Y todos, el entrante y el saliente, ya les dije en los anteriores informes que estoy montando,
les estaban cobrando a los unos o a los otros la misma figura por colaborarles con los ejercicios de legitimar su poder, tanto de salida como de entrada. Entonces es completamente ilógico que se hubiesen prestado para ese juego. No sé si, bueno, en un momento tomé la lectura que todos saben lo que está sucediendo en el fondo, pero es paupérrimo, porque créanme que si yo fuera una líder de un ejercicio multilateral, una embajada fuerte en Colombia, lo pensaría más de 2 veces en traer un observador externo que me ayudara a validar, a convalidar. Están arriesgando la credibilidad del país, tanto el gobierno saliente como el gobierno entrante. No se pueden ya, a estos escasos 2 días, ya no es factible que se escude el uno en el otro. Estamos en un margen milimétrico en el que no se puede escudar ni el entrante del saliente ni el saliente del entrante. Estoy fascinada con el rechazo, la exclusión, los insultos que he recibido hoy. Ha sido todo muy orgánico. Por fin se desvistieron de estarse partitureando y hacerse pasar por unos y otros y están expresando lo que realmente son, lo que realmente quieren. En un momento ya no hubo necesidad de presiones ni de nada, ni de justificar esto, ni de estos antecedentes que he sugerido, no, fractalmente. Esto es lo que quiero hacer. De esta forma es que quiero proceder. No pasa nada para las personas que no dependemos del ejercicio del Poder Ejecutivo, pero un mal antecedente, en el sentido de que sí nos dejan una mala imagen. Y si van a seguir con ese mismo ejercicio oscurantista, al ver que no puede ver, pues simplemente tienen que cambiar de optómetra porque oftalmólogo, porque realmente están muy mal asesorados. No encuentro buenos ejercicios de asesoría, muy desgastantes. Doctor Restrepo, todavía le hace falta mucho al equipo de lo que pude entrever de la Espriella para alcanzar el estándar que tuvo el exdignatario Duque. Siempre lo admiraré y soy comunista y lo quiero mucho y lo estimo mucho porque realmente pasamos muchos esfuerzos, muchas pruebas muy difíciles. Nunca pensé que fuera a haber desgaste del santismo. Lloré al ver eso, lloré en el baño ese día, lloré en el baño, no pude aguantarme, lloré en el baño, por eso no salí ese día del auditorio. Cuando fui al baño lloré. La gente se ríe, ay, lloro. ¿Y qué pasa? Son emociones. Agradezco a la vida y al Todopoderoso que mis ojos pueden tener lágrimas. Qué ojos de cristal, de roca, que uno no pudiese llorar, no pudiese manifestar lo que siente, no lo pudiese expresar libremente, que siempre tenga que tener máscaras, que no pueda decirlo directamente, sino por otros mecanismos. Me parece, 1, muy neandertal, 2, muy prehistórico, muy arcaico, muy asintónico y falto de carácter y de gestión de emociones apropiadas. Porque pues entender que a toda hora se tenga que entender es como que lo que prime es el subdiscurso o el contradiscurso cuando te expresas, pues eso no es ni comunicación directa y menos expresiones de gobernanza directa o gobernanza abierta, que es un nivel más elevado. Están favoreciendo hace mucho tiempo la compartimentalización del ejercicio de la gobernanza, en el entendido que tiene que haber una expresión multidimensional en la que resulta el ejercicio de separación. Entonces no entiendo cómo indica una postura de ultraderecha que le parece favorable eso cuando esa es la tesis que promueve el ejercicio
de diálogo y consenso social del ELN. Entonces me parece una cosa descabelladísima. Me parece de lo más paradójico de las paradojas. Vamos a entrar en un gobierno que ha heredado y que a la vez está aceptando voluntariamente cantidad de paradojas innecesarias, porque nosotros fuimos desde el periodo de Simón Bolívar, desde nuestros antecesores indígenas, un gobierno de cohesión, no centralista, de cohesión, pero a la vez todos los análisis indican que las vulnerabilidades estructurales que afloraron en este momento de proceso electoral, concluyó que la estabilidad democrática dependerá menos de la contienda política que de la capacidad estatal de generar o consolidar el poder subnacional, no infraestructural, porque ese término son otro tipo, valga la redundancia, de tipologías. No hablo de territorios porque eso es un poco más como subdesarrollalizar lo que no está cerca de las grandes capitales del país. Por si no lo saben, el término, cuando se expresan en esa cuestión de territorios, el subdiscurso se lee en política pública de esa forma. ¿Qué adicionales tenemos? No quiero emocionalizar el análisis finalizando e indicando, porque realmente encontré, por ejemplo, la fuerza pública del Espriella no sabe ni conoce el protocolo para orientar al público en torno a dónde y cómo es que tiene que instaurarse un informe en torno a las amenazas que está sufriendo el Espriella. Si no lo sabe el círculo íntimo que lo cuida, ¿qué puede uno esperar del resto de fuerza pública? Y se escandalizan que les hagan ese tipo de preguntas. Entonces, ¿qué nos piden a nosotros de ciudadanía? Porque indican que el círculo amplio de seguridad del Espriella le garantiza seguridad cuando en la puerta de la sede de campaña está sucediendo esto, que es un atropello y un acto de inseguridad. Indicar que por favor me permitas la ruta para contribuir. ¿Y usted por qué lo hace? Y de una vez lo van tratando uno de ilegal. Ilegal, uno estratega, gandista, estándar Nobel. Ilegal. Entonces es una de las otra paradoja bastante folclórica de cómo la misma fuerza pública está procediendo. Y no voy a entrar más en detalle, fue otra de las situaciones que encontraba, porque como estratega pues tengo que hacer un análisis integral siempre. Entonces me parece supremamente... Tuve que hacer ejercicio como estratega de crisis porque la miembro de la fuerza pública se puso ofuscada y yo, wow, pues yo no le estoy insultando. Yo volví y yo estoy en una actitud conciliadora. Yo no le estoy hablando de que si tú sabes dónde expenden estupefacientes. Y yo volvía y pensaba, y recapitulaba lo que he leído sobre abordaje de crisis, fui docente de fuerza pública, y yo volvía y recapitulaba. Yo dije, no, yo no estoy aquí en el lugar equivocado, yo sé dónde estoy, yo sé en qué sitio estoy. Me parece que deberían tener mayor información la fuerza pública que estén, valga lo redundante, en ese tipo de escenarios, y si realmente deben relevar rápidamente ese tipo de fuerza pública, porque ¿qué credibilidad dan? Por ejemplo, cualquier estratega, bueno, no llevo un carnet
de X o Y institución, creo que no era necesario, y en mis derechos fundamentales puedo invocar derechos fundamentales como primer constituyente. Puedo solicitar información a la fuerza pública. Creo que me sentí que lo superaba la tecnología. Simplemente miren, casi que le dije, oye, pero es que yo le dije, es que la información no la encuentro en ninguna página. Y obviamente, pues, por ejemplo, y era un informe, entonces yo dije, bueno, con esto no veo capacidades desde este sentido, independientemente de lo que suceda, y me ubiqué al frente a la cámara y hablé. Entonces ella se sintió que ella de una vez cambió de actitud y me intentó culpabilizar o criminalizar, indicando que yo era un peligro para la seguridad de la sede, que le estuviera preguntando eso allí. Entonces yo no me sentí ofendida ni nada, sino que me da súper risa esas capacidades tan reducidas de ese tipo de fuerza pública que se encuentra allá. Los protocolos, deben tener protocolos, tienen los flujogramas, se les enseña los flujogramas, porque eduqué a fuerza pública, entonces lo mínimo que ellos deben saber en flujogramas es la orientación a las personas. Le indiqué mis condiciones, una casuística, nada que ver, no saben de rutas. Yo esperaba que estuvieran mejor preparados y documentados. Ojalá la tramitomanía no supere el que de verdad mejore eso. Si él exige buenas condiciones de seguridad, por ejemplo, tiene que saber evaluar el personal, tiene que saber a qué personal delega, que verifiquen quién le acompaña. Y eso está establecido porque eso está en la literatura. El PMU lo autoriza, les autoriza a ellos. Entonces sí han habido ciertos tipos de vulneraciones que han fragmentado la confianza institucional. Yo como estratega no permitiría que esa fragmentación empiece desde mi núcleo y mi seno de espacio vital como tal, que significa o que representa una sede política para uno como gobernante. Es algo lógico. Eso lo sabe uno desde el hogar. Yo no voy a dejar entrar a alguien a mi hogar que no sepa qué pasa en mi hogar, cómo y qué funciones debe cumplir en mi hogar. Es muy básico, es muy básico. Yo no contrato a alguien en esos cargos para que me agreda a la gente que viene, ni para que la traten como delincuentes, si fuesen delincuentes. Y hice el ejercicio, una tipología y un análisis supremamente enriquecedor en los minutos que estuve ahí. Entonces, uno como estratega a veces es mórbido y uno aprovecha cualquier escenario donde uno esté para hacer análisis, porque somos muy orgánicos y muy naturales en el sentido de... Entonces es falso que uno aquí en Colombia tenga que buscar 530, 10 investigadores para que le presenten a uno la realidad. Entonces vuelvo y recapitulo en el sentido del último análisis que hay sobre los firmantes. Es falso que la participación ciudadana necesite organizaciones formales que estén. Póngale derechos de petición a los órganos de control para que emitan los informes, y después de esos informes ellos hacer otro informe y presentar el informe sobre X o Y función para la cual los han contratado. No, eso no es participación ciudadana. Para eso lo hacen los entes de control, y la participación ciudadana no es ser un ente de control. No estoy siendo un ente de control, solo estoy compartiendo como estratega un ejercicio en vivo, un ejercicio en terreno que hice, que
Siempre lo hago en primera persona porque no me gusta, no me parece ético hacer escenarios ficticios para ver qué lectura se toma de la población. Ay, mentiras, disculpe, perdón, es la palabra que dice. O que dejar que eso desencadene quién sabe qué situaciones, como lo hicieron tanto la campaña de La Espriella como la campaña de Iván Cepeda, y que ni la fuerza pública esté haciendo montajes a diestra y siniestra para ver si la gente o no tiene capacidad de civilidad. Tanto fue el cántaro al agua, eran toneladas lo que incautaron esta madrugada. ¿Y qué más? Eso no es un juego. Para decir que me siento inseguro, que hay inseguridad. Vuelvo y reivindico lo que por privado emití. Sabían de La Espriella que eso iba a suceder. Sabía la fuerza pública que eso iba a suceder. Le querían echar la culpa a actores en terreno. Los actores se replegaron y obviamente no se pudieron mimetizar entre ellos para echarle la culpa. Y hoy vi unas actitudes que dejan mucho que desear de la fuerza pública. La misma fuerza pública me confirmó antes que ellos ya sabían quiénes eran. Les pregunté, ¿fueron tal? Sí, fueron. Entonces, en ese sentido, realmente hay que entender las realidades de Colombia. Vuelvo y reitero, los actores tienen voluntad de paz. Además, los informes que tengo de los que están en paz total y del proyecto de bandas. Entonces vamos y les sugiero ahora sí, en un sentido abierto, todo lo que les he recomendado, sus abogados, sus estrategas en derechos humanos, constitucionalistas, internacionalistas, actualizarse. Ustedes saben que les envío lecturas para que actualicen, no para una escalada violenta, porque en este sentido no es, incluso ni siquiera, uno, obvio no es conveniente. Nunca como gandista sugeriré que hay que escalar el conflicto para entender qué significa paz o diálogo. Es lo más falso y lo más errático que le puede. Intercambiando con estrategas de alto nivel de firmantes actuales, volvimos y coincidimos, eso nunca es necesario para indicar que hay necesidad de diálogo, hay necesidad de paz, hay necesidad de escalar el conflicto desde las conductas ciudadanas, por ejemplo. Y en modo paz es mejor.